Hola compañeros, buenas tardes. Esta es la última parte de la exposición. Y ya para terminar vamos a hablar sobre la regulación de la respiración. Eh, Iniciando con que existen tres centros respiratorios, o sea, se van a componer son tres grupos de neuronas que trabajan distinto al otro. Es el grupo respiratorio dorsal, el ventral, el neumotáxico y se habla de un cuarto que es el centro apnéutico. Empezando con el grupo respiratorio dorsal, este va a ser el encargado de principalmente de llevar a cabo la inspiración, ¿sí? Este va a marcar lo que es el ritmo básico de la respiración y lo podemos encontrar en lo que es en la porción distal del bulbo. Y pues va a recibir aferencias de lo que son los distintos receptores periféricos que tenemos, hablando de los cuerpos carotídeos, de los cuerpos aórticos y de unos receptores de distensión que más adelante voy a mencionar con el reflejo de Hering-Breuer. Vaya, las aferencias de este centro van a relacionarse con inervación de lo que son el nervio vago y el nervio glosofaringeo. Este, Hablando sobre el grupo respiratorio ventral, este va a estar en una parte ventrolateral de lo que es el bulbo y se va a encargar de producir lo que es la expiración, pero podemos decir que es como un centro respiratorio accesorio de cierta manera, porque en una respiración tranquila no está activo como tal. Este va a actuar en situaciones de una respiración más acelerada, por decirlo así, porque de cierta manera va a controlar lo que son los músculos accesorios de la respiración, llevando así una respiración más intensa. El centro neumotáxico, este está en una parte superior de la protuberancia y este va a tener una regulación muy importante porque va a llevar a cabo con la regulación de la frecuencia y del patrón de la respiración, eh, provocando que cuando se necesite, este va a llegar a inhibir a lo que es el grupo respiratorio dorsal, de cierta manera limitando lo que es la inspiración, pero tiene su contraparte. Si este es el regulador, va a haber un regulador de la regulación, que es un dominio contra lo que es el centro neumotáxico. Porque si este centro neumotáxico es el que regula lo que es la inspiración, lo que va a controlar es la expiración, la va a limitar. Hablándose de que es muy importante este centro apnéutico, porque se habla que de no existir, la respiración sería con expiraciones interrumpidas por expiración contra inspiraciones muy rápidas, ¿sí? Ahora hablando sobre el reflejo de Hering-Breuer, que principalmente lo que va a impedir es la hiperinsuflación pulmonar. Cuando llegue a su capacidad máxima, pues prácticamente para evitar que los pulmones revienten, ¿sí? Más o menos se habla de que se puede activar cuando se llega a los que son 5.5 a los 6 litros aproximadamente de aire, y es cuando se va a activar, porque por medio de los receptores de la distensión en lo que son los bronquios y los bronquiolos, se van a enviar aferencias a lo que es el centro respiratorio dorsal. Entonces, cuando los pulmones se inflan en exceso, lo que van a hacer es desconectar todos los impulsos respiratorios, de esta manera evitando pues una hiperinsuflación. Dale a la siguiente, por favor. Bueno, como les decía, el grupo respiratorio dorsal va a recibir aferencias de los quimiorreceptores, varoreceptores y otros, hablando de los receptores de distensión. El grupo respiratorio ventral, activado como un impulso adicional cuando se necesite una inspiración, bueno, cuando no es una respiración tranquila, y el centro neumotáxico que va a inhibir la inspiración cuando se necesite, ¿verdad? Dale a la siguiente, porfa. Ahora hablando sobre el control químico de la respiración. Como ya sabemos, la respiración, al final de cuentas, su objetivo es mantener las concentraciones de oxígeno, de dióxido de carbono y prácticamente los hidrogeniones
Entonces, cuando se necesite, cuando exista un desbalance entre estos, es que la respiración va a ser más forzada o va a bajar su intensidad. Podemos hablar de dos reguladores prácticamente a nivel de lo que son los centros respiratorios, que es el dióxido de carbono y los hidrogeniones. Pero pasan cosas muy curiosas con estas dos sustancias, siendo que el dióxido de carbono eh, va a ser el que va a indicar cuando están aumentadas las concentraciones, pero no va a ser el que va a dar el mensaje como tal. Siendo que, ay no, creo que es al revés. Bueno, la cosa está en que los hidrogeniones como tal no pasan fácilmente la barrera hematoencefálica, pero el dióxido de carbono sí lo hace. Entonces, cuando existe un incremento de estas sustancias, se va a estimular una zona quimiosensible en el centro respiratorio. Lo que va a suceder es que el dióxido de carbono va a pasar como tal, este, y va a reaccionar mm, con agua, me parece, sí, si mal no recuerdo, formando ácido carbónico y ya estando en el centro respiratorio, se va a disociar otra vez en los hidrogeniones y el bicarbonato, siendo el dióxido de carbono el que va a llevar el mensaje, pero no va a estimular. No sé si me explique. Entonces ya llegando ahí los hidrogeniones, ya disociándose, es la manera en la que se va a regular la respiración. Entonces podemos decir de cierta manera que el incremento de la concentración de dióxido de carbono va a tener un efecto inmediato, sí, porque es el que va a llevar el mensaje, pero va a tener un efecto no tan duradero, porque el que en realidad lo va a marcar es los hidrogeniones, ¿sí? Ay, disculpen. Entonces, la tensión del dióxido de carbono más o menos se va a mantener en lo que son, o sea, hasta disminuir en lo que son 1 o 2 días, y no solamente van a ser eliminados estimulando la respiración al llegar en forma de iones en hidrogeniones, sino también que va a entrar aquí la parte de la función renal, que es en la manera en la que se van a eliminar pues todos estos compuestos tóxicos, hablando de los hidrogeniones. Dale a la siguiente, por favor. Ah, hablando de la función de los quimiorreceptores, hablando de los cuerpos aórticos y de los carotidios, ¿sí? Bueno, iniciando con que el oxígeno como tal no va a tener una regulación directa sobre los centros respiratorios, sino que estos van a ser detectados de manera por medio de los cuerpos carotidios y de los cuerpos aórticos, ¿sí? Y podríamos decir que la sensibilidad solo se marca cuando estos descienden muy marcadamente, o sea, bajando hasta una tensión de lo que son los 60 y los 70 milímetros de mercurio, ¿sí? Es la manera en la que se van a detectar los cambios en la presión de oxígeno. Y pues de esta manera van a emitir las señales nerviosas, ahora sí hacia el centro respiratorio, por medio de los nervios vago y glosofaringeo, como les había mencionado, hacia el centro respiratorio dorsal, y dependiendo de lo que necesite, va a estimular la inspiración o la expiración, también por medio del centro neumotáxico. Eh, y bueno, ya por último, para mencionar sobre la regulación de la respiración durante el ejercicio, solo mencionaba el Guyton que existen teorías de cómo funciona esta regulación, siendo sobre los impulsos colaterales por medio de la contracción de los músculos y el movimiento de las articulaciones. Dice que envían impulsos nerviosos a los centros respiratorios, excitándolos y aumentando la inspiración. Y de cierta manera también el mismo movimiento de las extremidades, pues de cierta manera igual va a emitir impulsos y pues va a aumentar la respiración. Este, y también se habla de que también esta regulación de la respiración durante el ejercicio pues está mediada por lo que son los factores químicos, pues las concentraciones de oxígeno y de dióxido de carbono, manteniendo prácticamente la misma vía y regulando así la respiración.
Y ya, esto sería todo por parte de nosotros como equipo y no sé si existan dudas sobre esta parte del tema. Yo tengo una duda, entonces, está debajo de 60 menos, ¿cómo es? Ajá. ¿Quiénes aquí aquí ya actúan los receptores o quién? Sí, o sea, cuando las concentraciones de oxígeno llegan a este punto es cuando van a excitarse, por decirlo de cierta forma, los cuerpos carotídeos y los cuerpos aórticos, mandando este, pues el mensaje a los centros de respiración y ya es cuando se va a aumentar la respiración. Gracias. Muy bien, ¿alguna pregunta aquí? Lo del centro náutico neumotáxico, el grupo dorsal. Esto es importante porque, por ejemplo, a un paciente que tenga, por ejemplo, no sé si un paciente que tenga acidosis respiratoria, como el dióxido de carbono no puede atravesar de forma indirecta la barrera hematoencefálica, pero si el ácido carbónico y el dióxido de carbono lo hacen, el dióxido de carbono es el único que lo, perdón, el bicarbonato es, perdón, los iones de hidrogeniones son los que lo atraviesan de mejor manera, porque el dióxido de carbono no puede atravesarla de forma directa, ¿sí? Esto es importante porque cuando hay un paciente que tenga acidosis respiratoria crónica y nosotros le pongamos oxígeno, este, nosotros si en lugar de ponerle puro oxígeno, no utilizamos puro oxígeno en lugar de ponerle algo más, por ejemplo, aquí las concentraciones de dióxido de carbono van a aumentar de forma paradójica. Y esto es porque se está autoinhibiendo, el centro sí se está autoinhibiendo por lo mismo que no, el dióxido de carbono no puede entrar de forma tan directa como o el dióxido, como y los iones de hidrogeniones, ¿de acuerdo? No sé si tengo alguna pregunta aquí. ¿Qué son los volúmenes respiratorios, las capacidades vitales? ¿Cómo se da el intercambio gaseoso? ¿Qué es el reflejo de Hering-Bauer, perdón? El efecto Haldane, todo esto, las concentraciones de las presiones parciales de los gases a nivel de los alvéolos, todo esto. La verdad vimos demasiado, ¿verdad? Yo en el examen les voy a preguntar, por ejemplo, qué hace el centro náutico, en dónde está localizado. A ver, ¿dónde está localizado el grupo dorsal? ¿Alguien sabe? En el bulbo, la protuberancia. Está en el bulbo raquídeo. ¿Mm? Este, muy bien. Esto es importante porque, por ejemplo, el reflejo de Hering-Bauer, si no lo tuviéramos, por ejemplo, nosotros no podríamos regular la amplitud y la profundidad de la respiración y la frecuencia. Y si no tuviéramos este reflejo, pues nosotros haríamos una sobreextensión de los pulmones y pues tendríamos como si fuéramos paciente asmático, ¿verdad? Atrapamiento de aire por sobredistensión y eso es porque no estamos regulando el control de la respiración, ¿verdad? ¿Alguna pregunta aquí en fisiología? ¿Qué es el volumen minuto? ¿Alguien sabe qué es el volumen minuto? Eso lo pusieron también sus compañeros. ¿Qué es el volumen minuto? ¿A cuánto equivale? Eso es importante porque cuando ustedes, bueno, cuando muchos van a ser residentes, ¿verdad? Cuando programan un ventilador, deben de saber qué es el volumen minuto, qué es el volumen corriente, todo eso, ¿verdad? Si alguien sabe qué es el volumen minuto, Pues es la cantidad de aire que se va a movilizar en un minuto. sí, ¿cuánto es? ¿Cuál es la fórmula? ¿Cuál es la fórmula del volumen minuto? ¿No es la frecuencia respiratoria por volumen corriente? Sí, exactamente, sí. Sí, sí, sí. Eso es el volumen minuto, ¿verdad? Vamos.
¿Cuál es la capacidad residual funcional? Bueno, eso es lo que yo les voy a preguntar en el... Bueno, si alguien sabe, estaría bien, porque ya vamos a entrar a Es espirometría de y eso es lo que... 2300 mililitros. ¿Pero qué es? O Es sea, la es cantidad que de aire que permanece en los se pulmones. supone que es el volumen de reserva expiratorio más el volumen residual. O sea, lo que va a quedar en los pulmones después de una expiración normal. Muy bien, sí. Sí, exactamente es eso. ¿Qué más? ¿Hay alguna duda? ¿Cómo se da la difusión y la captación de oxígeno en los alveolos y en los tejidos? ¿Por qué el cortocircuito del 2% y todo eso? Sí, sí, sí lo... Ah, lo de la curva de la hemoglobina. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Qué pasa si hay un desplazamiento de la curva hacia la derecha? Eso es lo que yo les voy a preguntar, ¿verdad? Hacia la izquierda, ¿qué pasaría de todo eso? Bueno, si hay un desplazamiento de la curva a la derecha, ¿qué pasa en la curva disociación de la hemoglobina con el oxígeno? ¿Qué pasa? ¿Alguien sabe? El oxígeno no se disocia y hay, o sea, hay síntomas como de hipoxemia. Sí, exactamente. Y si si se desplaza hacia la izquierda, Lo contrario, entonces ahora el oxígeno se disocia rápidamente. ¿y en qué condiciones pasaría eso? ¿En qué crees que en esa condición, en qué condiciones crees que pasa eso? Por ejemplo, o sea, en alcalosis no, Sí, por ejemplo, ¿en qué problema había donde la curva se disocia hacia la izquierda? Ejercicio, procesos catabólicos, todo eso, ¿verdad? Sí, muy bien. ¿Alguna pregunta aquí de fisiología? Si no, ya para continuar con la espiro. Creo que hubo una confusión y el doctor fue a la facultad y está molesto. Ahorita hablo con él para que no eche a perder lo de la clase, ¿de acuerdo? ¿Alguna pregunta? Yo les voy a preguntar lo que viene en el Gaiton, ¿eh? Les voy a preguntar los volúmenes, las capacidades, les voy a preguntar lo de la expresión transpulmonar, les voy a preguntar qué es la presión de enclavamiento, les voy a preguntar cómo se da el intercambio gaseoso, cuántos, las áreas de ventilación de pulmonar, las áreas de perfusión, este, ¿cuántas áreas de perfusión existen en los pulmones? ¿Alguien sabe? Son tres, ¿no? Sí, a ver, dímelas. O sea, pues o sea, se dividen en tres tercios, el superior, el medio y el inferior, y donde normalmente se lleva a cabo la respiración, pues es en el inferior, porque es donde pues hay una presión para que pues ahí se haga, ¿no? Pero pues ya en casos de que se sobrepase o hay una presión elevada, por ejemplo, en ejercicio muy intenso o algo así, pues las otras zonas pueden de que igualar sus presiones y elevarlas para que se pueda hacer el intercambio gaseoso. Sí. No, ¿cuál es la zona patológica del pulmón? La zona uno, la de hasta arriba. Ah, Ujú, pues, muy bien. Eso es importante porque, miren, yo bueno, a mí no me tocó ser maestro, pero muchos de los residentes que están en la 71 son egresados de la facultad y afortunadamente nuestra escuela es una de las mejores del país y pues ustedes alcancen a egresarse y acomodarse en buenas especialidades, no como la otra escuela que no quiero decir el nombre, ¿verdad? Pero sí, muy bien. Doctor, Entonces, en dígame. el examen, ¿cuántas preguntas van a hacer? Pues yo creo que de este módulo, pues unas 30 40 más o menos. ¿De todos los temas que hemos visto hasta ahorita o con todo y espirometría? No, vamos a terminar lo de fisiología pulmonar y la espirometría. ¿Sí? Ah, ok, ok. Ujú. Sí, ya vamos a empezar espirometría. ¿Están listos? Sí, doctor. Bueno, sigue. Doctor, y terminando espirometría, el examen sería después de esa plática que nos van a dar o antes.
No, yo creo que el examen es hasta el siguiente lunes. Terminamos la unidad de fisiología pulmonar, ¿no? ¿Sí? Doctor, y Sí, para eso de la fecha, bueno, hablo con Mónica, que es la pasante, para hacerle Sí, saber. Ok, sí, yo le voy a, yo le voy a ir pasando ella va a hacer el examen, pero yo le voy a decir de qué, de los artículos, ¿verdad? Pues obviamente de lo que hemos visto, ¿verdad? Sería una cosa inoportuna que yo ponga otros temas que no. Vamos a, por ejemplo, van a ser de aquí del Gaitan y todo eso, ¿eh? Sí, ok, pero doctor. quiero que terminemos aquí porque vamos a entrar a un tema importante que se llama, espirometría, ¿de acuerdo? Es como, yo soy neumólogo, pero imagínense que me llega a la consulta un paciente infartado y no me dé cuenta, pues ahí, debemos de conocer, esos temas son temas que ustedes deben de conocer, espirometría, radiografía, neumonía, asma, son temas que ustedes deben de conocer porque es parte de la formación de un médico general, ¿verdad? Para ser un buen especialista hay que ser un buen médico general, ¿verdad? Muchas personas se enfocan a estudiar ciertos temas nada más y hay que estudiar de todo, ¿de acuerdo? Sí. Doctor, una duda. Entonces, el examen es el lunes de esta semana que ya viene. No, vamos a ver cómo avanzamos, ¿de acuerdo? Ah, ok. Y usted hace el examen Sí, la sí. pasante. No, yo lo voy a ir elaborando. Ujú. Si no lo va a hacer ella, pero va a ser de los temas que hemos visto, ¿eh? Da cuenta que ella va a ser mi secretaria nada más. Yo le voy a pasar los artículos y que ella lo elabore. ¿Sí? Va. Ok. De todos modos, a ver si siempre tenemos un repaso por si hay alguna duda. Entonces, acabando este tema, ¿nos daría un repaso antes del examen? Sí, o sea, sí, sí, o sea, toda la unidad de fisiología, ¿verdad? Lo que es espirometría, pletismografía, caminata y gasometría, ¿sí? Ok, doctor, gracias. Sí, ya empieza el espiro. Bueno, buenas tardes. Nosotros somos el equipo 5 y les vamos a hablar sobre las pruebas de función respiratoria. ¿Sí me escucho bien, verdad? Ah, y otra cosa, si ya quieren ir al hospital, ya pueden ir, ¿eh? Sí, doctor, ya vamos a empezar a ir la próxima semana, los miércoles. Yo les recomiendo que lleven un gafete de la escuela, porque los de la Guardia Nacional son muy especiales. Sí, De ya lo todos modos, tenemos también, si doctor. no dejan pasar, pues hablamos con los directivos, pues la 71 es un hospital de formación. Deben de saber que, pues van estudiantes y todo, ¿verdad? Sí, de todas maneras ya tenemos gafete, entonces no, Sí, no hay sí, problema. no, y no se puede tomar fotos ni nada de eso. Bueno, sí se pueden tomar fotos, pero a los pacientes no, ¿eh? Ok, Síganle, vamos a ver Espiro. La espirometría es como el electro, no es como el electro, pero es una prueba indispensable. Desafortunadamente es una prueba que casi no se utiliza, pues porque hay un desconocimiento de esto. Casi no hay neumólogos aquí en Torreón, entonces, si se fijan, el electro, pues todo el mundo lo conoce, ¿verdad? Pero esta prueba no, y esta prueba es importante, pues porque sirve para evaluación preoperatoria, sirve pues para la prevalencia de asma en el país es muy alta. Si ustedes checan, llega hasta un 8 o 10%. Esto no es nada despreciable comparado con hipertensión, que es un 12 13%. No es nada despreciable. Entonces, esta es una prueba básica. Creo que ustedes sí estudian, entonces no deben de batallar, ya dominan la fisiología. Vamos a, el examen es pues para que ustedes repasen, ¿verdad? ¿Listos? sí, doctor. Va, bueno, les digo, nosotros vamos a hablar sobre las pruebas de función respiratoria. Yo soy Indra García y les voy a hablar sobre la espirometría. Nada más aguanten porque no quiere cambiar la diapositiva. Ah, ya. Bueno, primero, ¿qué es la espirometría? Como dijo el doctor, este es un estudio esencial dentro de el área de neumología. ¿Por qué? Porque va a ser una prueba funcional que nos va a permitir medir tanto volúmenes como los flujos respiratorios del paciente. ¿Qué quiere decir esto? Pues en pocas palabras va a medir qué tanto aire pueden acumular los pulmones y la capacidad que van a tener los pulmones para moverlo. Esto es muy importante porque va a ser la prueba o el gold standard para el diagnóstico y manejo del asma y el EPOC.
Entonces, primero vamos a tener dos tipos de espirometrías, la simple y la forzada. La simple nos va a medir, pues, prácticamente volúmenes estáticos, que fueron los que ya vimos ahorita en el tema de fisio. Y la forzada, pues, se va a encargar más de flujos y relación con el tiempo y volúmenes, ¿no? Entonces, para la espirometría simple, lo que le vamos a pedir al paciente, que ahorita más adelante les voy a dar bien las indicaciones, pero hacia grandes rasgos, lo que se le va a pedir al paciente es que haga una inspiración máxima y después una expiración máxima no forzada. ¿A qué me refiero con no forzada? A que pues el paciente se puede tomar el tiempo pues necesario o el tiempo que pues sí, el tiempo que necesite para sacar todo el aire que acaba de inspirar. Ah, por cierto, me acabo de tomar un café, entonces si empiezo a hablar muy rápido, pues me dicen, porfas. Entonces, ya, para recordar esto, la espirometría simple nos va a medir 4 volúmenes y 4 capacidades. Para recordarlo rápidamente, el volumen corriente va a ser, pues, el aire que se va, o bueno, el volumen que se va a inspirar y expirar en una respiración normal. Después tenemos el volumen de reserva inspiratoria, que va a ser aquel que va a empezar a partir de que se acaba la inspiración normal hasta el límite de la inspiración máxima. El volumen de reserva expiratorio va a ser pues lo mismo que el inspiratorio. Una vez que acaba la expiración normal, va a empezar ahí hasta la expiración máxima. El volumen residual va a ser el aire que queda en los pulmones después de una expiración máxima. Y después empezamos con las capacidades. Las capacidades van a ser, pues, sumas de volúmenes. La capacidad inspiratoria sería el volumen corriente más el volumen de reserva inspiratorio. La capacidad residual funcional era lo que mencionamos hace rato, que sería el volumen de reserva expiratorio más el volumen residual. Después tenemos la capacidad vital, que va a sumar 4 de los volúmenes, que sería el volumen corriente, el volumen de reserva inspiratorio y el volumen de reserva expiratorio. Y esto corresponde más o menos a unos 4.6 litros. Y finalmente tenemos la capacidad pulmonar total, que serían ya todos los volúmenes sumados, el corriente, el residual, el de reserva expiratorio y reserva inspiratoria. Entonces, ahora siguiendo con la espirometría forzada, esta, pues como les digo, se va a tratar más allá de volúmenes estáticos, va a ser la relación de estos volúmenes con el tiempo y flujos. Em, Aquí lo que le vamos a pedir al paciente es que después de una inspiración máxima, sea una expiración máxima forzada, es decir, que saque todo el aire que metió a sus pulmones lo más rápido posible. Se dice que el tiempo ideal es que sean 6 segundos, pero cuando se trata de pacientes pediátricos, con 3 segundos está bien. Ahorita más adelante les voy a explicar bien cómo se interpreta, pero primero, pues, los flujos que nos van a medir sería la capacidad vital forzada, que pues este sería, pues, la cantidad de aire que va a movilizar el paciente en una inspiración o expiración máximas forzadas. Después tendríamos el volumen expiratorio máximo en el primer segundo, que sería pues todo el aire que va a poder sacar el paciente al primer segundo de que empieza a expirar. Después tendríamos el cociente de estas dos que les acabo de mencionar, del volumen expiratorio máximo en el primer segundo sobre la capacidad vital forzada, que sería pues la cantidad o el porcentaje del aire que se sacó en el primer segundo en relación con todo el aire que expiró el paciente. Y también tenemos el flujo máximo expiratorio, que sería, no sé si ven mi mouse, pero sería prácticamente este pico de aquí, es decir, la cantidad de aire que se va a exhalar pues en una expiración forzada. Hay otros volúmenes, bueno, hay otros flujos, porque la verdad se miden muchas cosas, pero estas son como las principales. Igual ahorita les mando un artículo por el grupo donde vienen explicados todos los otros pues flujos que se deben de que pues existen, pero estos son, al menos para nuestro nivel, lo que debemos de tomar en cuenta. Entonces, también existe una inspirometría, que pues es prácticamente lo mismo, pero con el aire inspirado. Esto, hay muchas máquinas que ya lo tienen como sumado, o bueno, que se puede realizar al mismo tiempo que la espirometría, no hay como una máquina aparte para esto, pero lo que se le va a pedir al paciente es que después de que expiró todo el aire, va a dar una inspiración máxima a través de la máquina. Y esto nos va a servir sobre todo para el estudio de las obstrucciones de las vías aéreas superiores, que también más adelante les traigo los patrones que existen de esto. Y pues lo que nos va los valores que nos va a dar
que son los más relevantes, serían el volumen inspiratorio en el primer segundo, que pues es lo mismo que hace rato, nada más que aquí es inspiratorio, y el flujo es inspiratorio máximo al 50%. Entonces, las indicaciones. Antes de siquiera aprender a leer una espirometría, debemos de saber cuándo indicarla. Entonces, hay distintas como situaciones en las que las vamos a indicar. Primeramente sería para el diagnóstico de enfermedades con síntomas respiratorios. Las más comunes sería el EPOC y el asma, pero también lo podemos indicar, por ejemplo, para neumopatías intersticiales, fibrosis quísticas, enfermedades de la pared torácica, etcétera. También se utiliza para el seguimiento de estas mismas enfermedades. Se dice que para el EPOC moderado se debe de realizar al menos una al año, cuando es un EPOC severo al menos 2 al año. Para el asma va a depender pues también de su gravedad. Se va a usar pues en la evaluación inicial para el diagnóstico. Si se trata de un asma persistente sería cada año, si es un asma intermitente sería mínimo una vez cada 2 a 3 años, pero si el asma no está bien estabilizada, pues ya la frecuencia lo va a indicar la sintomatología del paciente o cómo esté pues su cuadro asmático. Además es muy importante estar pues evaluando continuamente a los pacientes con asma, porque tener asma es un factor de riesgo para desarrollar EPOC. De hecho, hay estudios que dicen que los adultos asmáticos tienen 12%, bueno, 12 veces más probabilidad de desarrollar EPOC que uno asmático. Entonces, pues, por esto es importante también ahí estarlo evaluando. También se utiliza para la evaluación de la respuesta terapéutica. De hecho, hay una prueba específica de la que también les voy a hablar más adelante, que es la prueba del broncodilatador, que pues aquí lo que vamos a hacer es evaluar cómo va a responder el pulmón o la función pulmonar a la administración de ciertos medicamentos, ya sean inhalados u orales. También tenemos el screening de enfermedades respiratorias en poblaciones sanas. Recientemente, como pues el EPOC va a la alza y también el asma es una enfermedad muy común, se ha estado intentando hacer como screening en población sana, pero debido a que esta prueba no es tan rentable a gran escala, se recomienda utilizar como cuestionarios de cribado para identificar verdaderamente a las personas que tienen pues muchos factores de riesgo y ya después a ellos se les remite con alguien que les pueda realizar la prueba. También tenemos valoración preparatoria. Esto sería cuando se va a realizar una cirugía de tórax o en pacientes con síntomas respiratorios antes de la prueba, de la cirugía. Y para resolución de incapacidades laborales de origen respiratorio. Esto tiene que ver principalmente con cuestiones legales, cuando se tiene que indemnizar a algún paciente por el ambiente laboral en el que se encuentra. También existe para la valoración del ejercicio físico. Principalmente los que lo usan son atletas de alto rendimiento. Lo que se suele hacer es que pues ya hacen su ejercicio físico, luego se va a tomar la espirometría justo al acabar, a los 5, a los 10, a los 20 y a los 30 minutos. Y además lo utilizan para pues de verdad evaluar la necesidad de algún medicamento inhalado, ya que pues sabemos que en el deporte de alto rendimiento hay reglas muy estrictas para el antidopaje, entonces con una espirometría pues podrían justificar el uso de estos medicamentos. Y también se incluía otro uso que sería la deshabituación tabáquica, perdón. ¿Mande? No, alguien habló, no sé quién fue. Ah, bueno. También se dice que se puede utilizar para, pues, quitar el hábito tabáquico, demostrándole al paciente, pues, qué tan mal están sus pulmones. Ya después tenemos contraindicaciones. Existen las absolutas y las relativas. Las absolutas van a ser aquellas que por ninguna razón puedes someter al paciente a esta prueba, ya que va a hacer que su estado físico o estado de salud empeore. Y las relativas son aquellas que pueden dificultar la prueba y pues queda evaluación del técnico o del médico si se realiza o no. Algunas absolutas tendríamos la inestabilidad hemodinámica, el neumotórax, este si es reciente, también el tromboembolismo pulmonar, una angina inestable, un infarto agudo del miocardio reciente. Se dice que hasta 7 días después de un infarto agudo se puede realizar una espirometría. También se existen aneurismas, ya sea abdominal, cerebral, torácico, etcétera, cuando el paciente tiene hipertensión intracraneal, en situaciones con reposo absoluto como son una fractura vertebral inestable o alguna amenaza de aborto.
cuando hay desprendimiento de la retina, cuando hay una cirugía ocular o bueno, del ámbito de la otorrinolaringología reciente y cuando hay alguna cirugía ya sea torácica, abdominal o cerebral reciente. También están las relativas. Les digo, estas son algunas situaciones que podrían hacer más difícil la aplicación de la prueba, pero que queda a evaluación del médico si se la aplica o no. Por ejemplo, tendríamos la angina estable crónica. Aquí, pues, el médico tendría que evaluar si es un factor de riesgo para que se agrave la angina. Cuando hay una traqueotomía, ya que esto, pues, lo hace más difícil, ¿no? Pero existen boquillas que pueden adaptar la entrada de la traqueotomía a la boquilla del espirómetro. También cuando hay parálisis facial y otras alteraciones de la boca. Esto es porque para la realización de la espirometría se necesita que haya un sello alrededor de la boquilla para no dejar escapar aire. Entonces esto lo puede volver más complicado. También cuando hay náuseas o vómitos frecuentes, pues por obvias razones, luego el paciente se vomita a media prueba. Cuando hay enfermedades transmisibles por vía respiratoria. Estas son, por ejemplo, tuberculosis u otras enfermedades infecciosas. Tanto por el hecho de que después de esto se tendría que limpiar a fondo el espirómetro, aunque existen ciertos filtros para pues evitar que pasen tantas bacterias y virus, y además porque el hecho de estar enfermo podría alterar pues los resultados que se van a encontrar ahí. También tenemos deterioro físico o cognitivo, ya que esto podría hacer que los pacientes no entiendan bien las instrucciones o no puedan llevarlas bien a cabo y pues nos arrojaría resultados alterados. Cuando hay sangrados en vías aéreas, en vías respiratorias altas como hemoptisis, también porque podrían alterar los resultados y podrían ensuciar la máquina y después la tendrían que limpiar a profundidad. Cuando hay enfermedades que imposibiliten mantener la postura erguida, esto es se ha evaluado la posibilidad de que lo hagan en una posición de decúbito, pero se ha visto que simplemente por la posición, los porcentajes, que ahorita se los voy a mostrar, bajarían hasta en un 10%. Entonces, se cree que es mejor, si se puede esperar a que pues, el paciente ya pueda sentarse y realizar la prueba, pues es lo mejor. Si no, pues se tendría que trabajar en esas condiciones. También prótesis dentarias. Si las prótesis se pueden desprender durante la prueba, es mejor quitarlas desde el inicio. Si son prótesis fijas, pues se dejan ahí, no pasa nada. Si tiene glaucoma, por lo mismo que les digo que esto puede aumentar la presión y si tiene crisis hipertensivas. ¿Cómo se dice? Lo indicado para un paciente con crisis hipertensivas es que se espere a que su presión arterial media esté más o menos, o bueno, por debajo de los 130 mililitros de mercurio. Después tenemos las complicaciones. Primero vamos a tener mareo e incluso los pacientes se pueden desmayar durante la prueba. ¿Esto por qué? Pues porque va a aumentar la presión torácica y esto va a hacer que el retorno venoso sea más complicado, entonces va a haber problemas con la precarga. También les puede dar accesos de tos, broncoespasmos, aumento de la presión intraocular, por esto es como una contraindicación si el paciente tiene glaucoma. También puede haber aumento de la presión intracraneal, por esto lo de los aneurismas, y cuando hay descompensación de patologías inestables. Bueno, ahora, la realización de la prueba. Aquí les traigo un video, ahorita se los voy a poner, pero pues primero, ¿qué vamos a necesitar para la realización de la prueba? En el artículo del que estuve leyendo, venían cosas pues que eran muy obvias. Venía de que no, pues vas a necesitar una silla, o de que vas a necesitar una mesa. Pues sí, eso se sobreentiende. Pero lo que tienen que tener en cuenta es que deben de tener, primero que nada, aparatos para medir, pues para tomar medidas del paciente, ya que en base a su talla y peso van a variar como los rangos de normalidad en los que debe entrar el paciente. Hay tablas ya hechas para esto, nada más lo tienen que ubicar y pues ahí configurar el espirómetro. También una pinza nasal. Es recomendado, o te lo puedes tapar con la mano, la verdad, pero esto es dar que salga aire por la nariz y que de verdad todo se concentre en salir a través de la boca. También se puede necesitar un filtro bacteriológico, por lo que les decía hace rato, que pues hay pacientes que a lo mejor tienen tuberculosis y pues va a tomar mucho tiempo que el paciente salga de eso o que sea bacilífero negativo, entonces pues se puede utilizar el filtro si es muy necesaria la prueba. También si vas a hacer una prueba de broncodilatador, pues vas a necesitar broncodilatadores de acción corta y sobre todo un técnico especializado. Vean, les voy a poner el video, la neta está bien cortito. Ahí vemos cómo le está colocando la pinza a la paciente para, les digo, evitar que salga el aire por la nariz. Y luego le va a indicar que sople
todo el aire en el menor tiempo posible. Como les decía hace rato, lo ideal es que dure al menos unos 6 segundos, pero también, como vamos a ver ahorita, hay enfermedades o patrón obstructivo, perdón, que van a hacer que el aire se tarde más en salir. Entonces el paciente podría durar hasta 10 a 15 segundos soplando. Otras cosas que hay que tomar en cuenta es que, pues cuando esta prueba se va a utilizar con fines diagnósticos, hay como indicaciones que le tienes que hacer para evitar que se alteren los resultados. Tendríamos, por ejemplo, les tengo una tabla de medicamentos que ahorita les voy a enseñar porque la verdad son muchas, pero por ejemplo, tendríamos que evitar que el paciente haga ejercicio vigoroso al menos 30 minutos antes o cualquier nivel de ejercicio al menos 15 minutos antes, se tiene que mantener en reposo. Acciones como fumar, ingerir comida abundante, estimulantes o depresores del sistema nervioso central también se tiene que, pues, evitar. Y aquí les tengo, son muchas tablas, la verdad. Entonces, para no detenernos tantos en cada una, se las voy a dejar en la presentación por si las quieren checar. Y pues ahí están todas estas. Ah, bueno, antes de llegar a eso, déjenme regreso a esta parte. Ay, no, se está yendo para el otro lado. Bueno, ahora sí, las indicaciones que le vamos a dar al paciente durante la prueba. Se le va a indicar que realice una inspiración forzada, una inspiración máxima no forzada y que pues puede hacer una pausa antes de expirar, pero no máxima 2 segundos porque esto puede interferir con las lecturas del espirómetro. También pues le vamos a decir que coloque bien la boquilla en su boca, evitando que haya espacios por donde puede escapar el aire, porque esto también altera los resultados. Después se le pide que realice la expiración máxima, 6 segundos idealmente. Si es un niño menor de 6 años, pues con 3 segundos es suficiente. Y se va a concluir la prueba una vez que tengamos pues 3 resultados que sean como válidos o aptos y 2 que sean reproducibles, es decir, que tengan una diferencia entre uno y otro de menor del 5%, porque ahorita van a ver que los resultados se miden en porcentajes principalmente. Y ya, bueno, aquí están todas las tablas que les había dicho. Y ahora pasamos a la interpretación de los resultados. Estas son las dos gráficas que nos van a arrojar, que nos va a arrojar la espirometría. Como les digo, va a hablar de volúmenes en relación al flujo y tiempo. Esta parte de aquí estaría midiendo la capacidad vital forzada, que pues sería el volumen total. Aquí sería nuestro flujo expiratorio que les hablaba. Y luego aquí tenemos, si se dan cuenta, en esta parte donde dice capacidad vital forzada está en volumen, pero acá vemos que el volumen cambia al eje de las X o de las Y, entonces la capacidad vital forzada iría, pues sería esta altura, y aquí mediríamos, perdón, el cociente de volumen no, perdón, el volumen expiratorio al primer segundo también se le conoce como BEFI o algo así, o FEBI, dependiendo de si está en español o en inglés. Y aquí están los valores que pues sería lo normal encontrar en un paciente sano. Como les mencionaba, existen distintos tipos de patrones. De hecho, déjenme, les pongo el pizarrón porque lo voy a necesitar, ya que este cuadrante de Miller nos va a ayudar como a dar una lectura más rápida. Dejen ver cómo saco el pizarrón. A ver, dejo de compartir. Ah, no, ya vi cómo. ¿Sí lo están viendo el pizarrón? Sí, está blanco. Sí. Va. Bueno, el cuadrante de Miller o los cuadrantes de Miller van a tener 4 cuadrantes. Vamos a tener vamos a tener nuestro eje de las Y y nuestro eje de las X. Una disculpa porque está un poco chueco, pero es que estoy escribiendo en la computadora. Después, esto lo vamos a dividir en los 4 cuadrantes, que sería así. Aquí, esta línea de aquí nos mediría lo que es el cociente del volumen expiratorio máximo en un segundo entre la capacidad vital forzada. Lo que normal es que un paciente sano tenga más del 70%, entonces aquí tenemos el 70 y nada más para recordar qué es esto, pues tenemos déjenlo anoto. Baby sobre, no, ¿qué es eso? Ya vi, esperen. Bro, ¿qué pasó? Aguanten, porque no sé a qué le piqué y ya se movió esta cosa. Pero, a ver, No te ahí preocupes. está ya.
sobre la capacidad vital forzada. Sí. ¿Ese parámetro para qué nos sirve en la espirometría? En la espirometría nos va a ayudar principalmente a determinar si es un patrón restrictivo u obstructivo. No, pero este De, parámetro que estás poniendo tú aquí, el cociente, el, bueno, este es el que les digo que iba a determinar el porcentaje que va a expirar un paciente al segundo uno en relación al, pues todo el volumen de aire que expiró durante la prueba. Que por eso esto nos va a ayudar a el patrón restrictivo. Después este 80 de acá, que sería la capacidad vital forzada, nos va a ayudar a el patrón obstructivo principalmente. ¿Por qué? Porque pues no se crean, es al revés, perdón. Bueno, déjense lo voy explicando. En este cuadrante vamos a encontrar el patrón normal, aquí sería el patrón obstructivo, aquí sería el restrictivo y aquí estaría el patrón mixto. Entonces, alguien díganme un ejemplo de un cociente, un número. El que sea, Sí, el que sea. 24. Va, eso está muy bajo, pero 24 está bien. Entonces, ahora dime otro número para que sea la capacidad vital forzada. 68. Ok, 68. Entonces, dentro de esta tabla, hasta aquí vamos a estar menos de 70, más de 70. Aquí sería más de 80, menos de 80. Entonces, primero vamos a ubicar este de aquí, que sea el 24. El 24 nos deja de este lado, en estos dos cuadrantes. Y tenemos el 68, que es menor que 80. Entonces, tendríamos un patrón mixto, que sería pues las dos flechas hacia abajo. Si tuviéramos, por ejemplo, un cociente que fuera de 90, es decir, esto ya nos deja de este lado de la tabla, pero un flujo, perdón, una capacidad vital forzada de 70, eso nos dejaría en el patrón restrictivo. Entonces, primer número estaría alto y el segundo estaría bajo. Y eso es prácticamente lo que tienen que hacer a grandes rasgos para utilizar este cuadrante. Si tuviéramos, por ejemplo, una capacidad vital forzada de 90 otra vez y un cociente de 50, pues nos ubicaría en el patrón obstructivo porque el primero sería, pues, no, perdón. Bueno, este sería hacia abajo y este sería hacia arriba. Y así a grandes rasgos. Ahorita ya les voy a enseñar bien los valores que tiene cada uno, pero pues es como una forma rápida de leer los resultados. Doctor, no sé si quiere que continuemos la siguiente clase porque ya son las 7. Sí, sí, les encargo que ahorita les paso si quieres, ahorita subo a un grupo un artículo donde viene más explicado esto de la espirometría, si gusta leerlo. La verdad es el artículo que se utiliza para clases de espirometría, para cuando hay certificación de espirometría, es el artículo que se utiliza porque la verdad viene muy, muy, muy sencillo. Ahorita se los mando, ¿eh? Ok, Por si quieres doctor. complementar tu clase de ahí. Sí, doctor, gracias. Porque faltaba lo de las gráficas. Sí, es que eso va más adelante. Porque me faltan todos los patrones obstructivos de vías aéreas superiores, el patrón restrictivo, el obstructivo, el mixto y la prueba de broncodilatador. Entonces No, me pero nomás faltan. no existen patrón obstructivo superior. Hay patrón obstructivo nada más. Los patrones de espirometría nada más son tres: patrón normal, patrón sugestivo de restricción y patrón este obstructivo. Nada más patrón normal, obstructivo y sugestivo de restricción. Ya eso de patrón de las vías superiores, eso no viene en los artículos actuales, ¿de acuerdo? Entonces esa parte de la presentación la quito. Es que Ahorita si quieres cámbiala. venía en el Argente, por eso lo incluí, pero si quiere, pues No, es que mira, lo para quito. esto, bueno, ahorita te mando el artículo para que lo corrijas, ¿sí? Sí, doctor, gracias. Sale.